días. Buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Continuamos con nuestra serie de sermones sobre la santificación. Este será nuestro 8º sermón en esta serie y hemos recibido testimonio, al menos de toda la iglesia, de la bendición que ha sido volver a meditar en estas cosas para todos. Quisiera que abriera su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Si no tiene ningún impedimento de salud, se puede poner sobre sus pies para que leamos juntos la palabra del Señor. Damos la bienvenida a todas las visitas que tenemos hoy. Esta es la casa de Dios, también es la casa de todos aquellos que buscan a Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús y oramos. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Oramos, puede tomar su asiento. Padre Rey, ¿quién es suficiente para estas cosas, Señor? Invocamos tu poder, Señor, tu sabiduría, tu gracia, Espíritu Santo. Sin tu poder, Espíritu Santo, esto es otra conferencia en un club social, Señor. Pero tú puedes hacer la diferencia para que a través de vasos de barro, Señor, brille el tesoro de tu palabra, Señor. Eres tú quien destruyes lo que se opone a tu evangelio, Señor. Eres tú quien vuelve el corazón de piedra en corazón de carne, Señor. La salvación comienza en ti y termina en ti, Señor. A ti nos debemos en todo. En el nombre de Jesús, hacemos la oración juntos que está en nuestra liturgia. Oración por la palabra. Guíanos con tu palabra. Ilumina nuestros corazones de tal manera que no reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que no le obedezcamos en sus concupiscencias. Danos la fuerza en el poder de tu gracia, para que tampoco presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Hermanos, la mirada que el mundo tiene hacia muchos de los hombres de Dios no siempre es una evaluación justa de ellos. Las cosas que el mundo considera importantes, suntuosas y prominentes, no son siempre las cosas que los hombres de Dios poseen. Y los hombres de Dios a lo largo de la historia tienen la tendencia a quedar en ridículo socialmente, porque las cosas que ellos dicen, las que proclaman, las que persiguen, las cosas que son significativas para ellos, pueden llegar a ser basura para el resto de las personas. Y a menudo somos descritos como hombres tontos que persiguen la basura, como hombres tontos que no aman la verdadera felicidad y las verdaderas riquezas, sino como hombres tontos que persiguen sueños, fábulas infantiles
etc. Y no es de esperar que sea diferente. Esa ha sido la historia de la redención. Ese hacer el ridículo, el ser exhibidos en ocasiones, como dice la Escritura, como un espectáculo público en este mundo, como si nuestra vida que quiere consagrarse a Cristo fuera solo como un teatro de bufones. Pablo, por ejemplo, fue llamado loco, ¿verdad? No era un hombre tan poderoso en palabras y su aspecto no era muy prominente que digamos. Incluso a veces de la propia iglesia recibió rechazo porque no parecía un líder tan prominente. Jesús, por ejemplo, según la Escritura, fue azotado, ¿verdad? Fue herido por nosotros. Nosotros le tuvimos como azotado, como herido de Dios, como abatido, dice el texto, y escondimos de él nuestro rostro. Como raíz de tierra seca creció. Su aspecto no era el de un hombre noble. El devocional de mi hermano lo confirma. ¿Qué hombre noble nacería en un pesebre en Belén de Judea, en el cual no había lugares para ellos en el mesón? Pero la mirada de Dios es distinta. Y el creyente tiene que hacer elecciones en su vida. Hacer elecciones pensando en lo que Dios considera importante y no en lo que este mundo considera importante. En el contexto de nuestro pasaje, mucho se ha dicho de Hebreos capítulo 11. Algunos escritores de antaño dicen que este es un capítulo que merece ser escrito con letras de oro. Y yo no difiero de eso. Pero en el versículo 10, en el capítulo 10, verso 37, vemos en qué sándwich está este pabellón de los héroes de la fe. ¿Dónde se encuentra? Aquí hay unas pistas en el 10:36, dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. El autor está hablando a personas que están persiguiendo una promesa que no pueden ver. Verso 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere no agradará a mi alma. El autor en Hebreos 10 está citando la fe de Habacuc capítulo 2, que va a ser lo que marcará para nosotros el significado de fe durante todo el capítulo 11. Ahora, él les dice: nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Antes de pasar a este gran capítulo de los héroes de la fe, el autor está hablando a hombres que están haciendo decisiones en base a promesas que todavía no pueden agarrar. Es decir, ellos están anclados a una esperanza invisible. Y los hombres que hacen decisiones anclados a esperanzas que no pueden ver ni tocar son llamados en ocasiones ridículos. Y él los alienta diciendo que con paciencia se obtienen las promesas y que con la fe del justo, el justo vive por la fe. Ahí el justo por la fe vivirá. No tiene todavía todas las categorías que nosotros sabemos sobre la justificación por la fe. Sin embargo, esa justicia que es por la fe por la que vive el justo, es la capacidad de aferrarse a las promesas de Dios a pesar de que no puede palparlas. Y él los anima diciendo: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, en el capítulo 12, luego de este gran capítulo 11, se nos dice el propósito por el cual él está diciendo estas cosas. Él dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Él trae a todos los testigos del capítulo 11. Todos esos hombres que por la fe vencieron, ¿verdad? Que por la fe vencieron esas batallas. Y que fueron considerados en el verso 38 del capítulo 11, hombres de los cuales el mundo no era digno. Andaban errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Hombres que valían más que los reyes de la tierra por la fe que poseían en las promesas de Dios. Andaban desapercibidos, errantes, perseguidos en los montes. Dice el texto, como que no valían nada, el mundo no era digno de ellos. Ahora, en el verso 12,
Él le dice a su misma audiencia, a la que está tratando de exhortar, dice, tengan en cuenta estos testigos. Él trae a todos los testigos del Antiguo Testamento, a la mayoría de ellos, y los pone frente a su audiencia y le dice, mira, todos ellos, a pesar de las dificultades, por la fe, avanzaron, llegaron a su destino, fueron salvos, abrazaron las promesas. Y tengo que hacer este ejercicio porque alguien en la audiencia podría preguntar, ¿es legítimo que tomemos a Moisés como ejemplo? Bueno, el autor de Hebreos trae a la audiencia del Antiguo Testamento y los pone enfrente de la congregación y le dice, en base, teniendo tan gran nube de testigos, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos, y los exhorta a ellos a la santificación. Pero antes trae esta nube de testigos. Sin embargo, no es un método solo del autor de Hebreos. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, tenemos otro ejemplo similar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos las codiciaron. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo en 1 Corintios 10? Está trayendo a la generación que fueron bautizados en Moisés, a los que recibieron la redención por medio de Moisés, pero también a aquellos que idolatraron algunas cosas y se quedaron fuera. Y él trae a esa audiencia y le dice a la audiencia de Corintios que estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Lo que estoy haciendo es justificar el ejercicio que haremos esta mañana. El autor de Hebreos cita a toda la audiencia de Hebreos 11 y los trae como un ejemplo de exhortación en el capítulo 12 para su audiencia. El autor de 1 Corintios hace lo mismo, por lo que nosotros tenemos que preguntarnos esta mañana. ¿Queremos saber más de esta santidad práctica? Lo que me propongo es ver a Moisés como un ejemplo de esta santidad práctica. Me parece que la obra de fe descrita en la historia de Moisés puede aplicarse de un modo especial a nuestro propio caso. Los desafíos que enfrentó Moisés, los desafíos que veremos que enfrentó, las pruebas que superó, se parecen mucho a nuestro propio peregrinaje, en especial porque en el Nuevo Testamento nosotros somos comparados en ocasiones como los peregrinos del Antiguo Testamento que van camino hacia la verdadera tierra prometida. Pensando en eso, justificando el ejercicio de poder ver a Moisés como ejemplo, ¿por qué tengo que hacer esto en una congregación como esta? Yo podría coger el pasaje y usar a Moisés como ejemplo, pero luego los exégetas entre nosotros me reprocharían que no justifiqué mi uso de Moisés como ejemplo desde las Escrituras. Entonces, por eso esos 5 minutos de introducción. Ahora sí, el pasaje que vemos en Hebreos capítulo 11, verso 24 es increíble, mis hermanos. Veremos las cosas a las que renunció Moisés, las cosas a las que se aferró Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo esa distinción para que él hiciera tan tremendas decisiones? ¿Será un sermón corto? Primero, Moisés renunció a la jerarquía y a la grandeza. Nuestro pasaje dice que por la fe Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Nosotros todos conocemos su historia. La hija de Faraón preservó su vida cuando él era un infante. De hecho, lo adoptó y lo crió como su propio hijo. Algunos historiadores van más lejos y dicen que la hija de él no pudo tener muchos hijos, así que Moisés de alguna manera podría en algún momento ser heredero legítimo al trono. Sin embargo, aunque sea eso cierto, no basta decir que por su relación con la hija de Faraón, Moisés pudiera haber sido, si hubiera querido, un gran hombre según los parámetros humanos. Si se hubiera contentado con la posición en que se encontraba en la corte egipcia, fácilmente hubiera estado entre los principales o llegado a ser el principal en tierra de Egipto. Pensemos en la tentación de la que nosotros leemos tan fácilmente, que renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, que renunció a la jerarquía y a la grandeza. Era un hombre con pasiones similares a las nuestras.
pudiera haber tenido toda la grandeza que el mundo puede ofrecer. Tenía por delante a su alcance jerarquía, poder, posición, honor, títulos, categoría. Estas son las cosas por las que nosotros perdemos el sueño y luchamos continuamente. Estos son los premios por los que el mundo corre sin cesar para obtener. Ser alguien admirado, subir de posición en la sociedad, tener un título a tu nombre, son cosas por las cuales muchos sacrifican su tiempo, sus pensamientos, su salud y su vida misma. De hecho, somos como el hombre que en orden de ganarse la vida, pierde su vida. El hombre que trabaja tanto por comprarse unos zapatos, que cuando se ha comprado los zapatos le toca ponérselos sobre sus pies enfermos porque está muy cansado. Pero Moisés, mis hermanos, no los aceptó como regalos. Le dio la espalda a esto, lo rechazó y renunció a ello. Moisés no solo renunció a la jerarquía, sino que según el texto renunció a los placeres. Sin duda tenía a sus pies todo tipo de placeres, si lo hubiera querido. Placeres sensuales, intelectuales, sociales. Egipto era un país de artistas, una residencia de hombres eruditos, un lugar para todo el que tenía habilidad o conocimiento. No había nada a lo que Moisés no tuviera acceso y con lo que no pudiera alimentar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero también le dio la espalda a esto. Hermanos, el placer es como una sombra que busca atrapar a todos por igual, tanto encumbrados como pobres y ricos, ancianos y jóvenes. Unos con unas cosas, otros con otras. Cada uno preguntándose cómo obtener el placer para sí mismo. Cada uno preguntándose secretamente por qué no encuentro placer. Firmemente convencido de que en alguna parte lo encontrará. Esta era la copa que Moisés tenía ante sus labios. Podía haber bebido los placeres terrenales, todo lo que hubiera querido, pero no quiso saber nada de ellos. Les dio la espalda, los rechazó y renunció a ellos. Tercero, Moisés rechazó las riquezas. Las riquezas son descritas en este pasaje como los tesoros de Egipto. Es una expresión que parece indicar la riqueza sin límite que pudo haber disfrutado Moisés si se hubiera conformado con quedarse a la sombra de la hija de Faraón. También podemos suponer que estos tesoros podrían haber sido una fortuna inmensa. Queda suficiente evidencia en Egipto para que podamos hacer memoria de su riqueza. Las pirámides, los obeliscos, los templos, las estatuas, todo hoy en día permanecen como testigos de la exuberancia de aquel Egipto. Las ruinas de Karnak, Luxor, Dendera y muchos otros lugares todavía siguen siendo descubiertos. Vencer esta tentación fue algo grande para Moisés. Consideremos por un momento el poder que tiene el dinero, mis hermanos. La influencia inmensa que tiene el amor al dinero en la mente de los hombres. Miremos a nuestro alrededor solamente cómo los hombres codician más dinero. Los asombrosos sacrificios que hacen por una sola hora extra y dificultades a las que están dispuestos a enfrentar para conseguirlos. Sugiérale a los hombres que existe una isla donde hay un producto que pudieran encontrar para ganar ganancias y encontrará barcos dirigiéndose hacia esa isla. Muéstreles cómo ganar un centavo más de interés en su dinero y te contarán entre los hombres más sabios. Se pondrán de rodillas ante ti quizás. Hermanos, poseer dinero parece que hace esconder los defectos. ¿No te pasa? Quizás pasa a mí que no soy ascendido todavía, pero poseer dinero parece esconder los defectos, cubrir las faltas y adjudicar al hombre muchas virtudes. La gente puede cerrar los ojos ante muchas de sus fallas siempre que usted sea rico. ¿No te pasa? Que es difícil reprender a un hombre rico del que tú recibes beneficios. Si sabes que es la mano de alguien quien desembolsa su dinero para ti, sus fallas empiezan a aparecer ante tus ojos cada vez más tenues. Ese es el poder del dinero. Pero aquí tenemos un hombre, mis hermanos,
que hubiera podido ser inmensamente rico, pero no quiso serlo. No quiso los tesoros egipcios, les dio la espalda y renunció a ellos. Tenemos que agregar a esto que Moisés hizo todo deliberadamente. Él no rechazó estas cosas impulsivamente como si fuera un jovencito inexperto. Tenía 40 años. Estaba en el apogeo de su vida, sabía lo que estaba haciendo. Un hombre que había recibido una educación superior, según Hechos 7:22. Moisés es un hombre educado en artes, en la sabiduría de los egipcios. Él podía analizar ambos lados de la cuestión, pero lo hizo. No porque se viera obligado a ello. Este no es como el hombre que nunca ha tenido un centavo y moribundo va por la calle presuntuoso diciendo: yo nunca he amado las riquezas. Nunca me he aferrado a las riquezas. ¿A cuáles riquezas? Jamás has tenido ninguna. No es el caso. No es este el caso. Este es el caso del hombre que tiene las riquezas y la posibilidad de incrementarlas y les da la espalda. Es fácil hablar de rechazo a las riquezas para el que nunca ha tenido ningunas. Pero Moisés rechazó lo que había podido disfrutar: jerarquía, placeres y riqueza. Estas cosas no lo dejaron a él. Este no es como la tragedia de un hombre que tiene malas acciones y pierde su estatus, pierde su riqueza, pierde sus poderes y pierde todo lo que tiene. No. Estas cosas no lo dejaron a él. Moisés dejó estas cosas, hermanos. Pero Moisés no solo, lo increíble de Moisés en este pasaje, no es solo lo que rechazó, sino la transacción que hizo. O sea, lo que escogió a cambio de lo que rechazó. Para empezar, escogió sufrimientos y aflicción. Dejó la vida tranquila y cómoda en la corte y se identificó abiertamente con el pueblo de Israel. Era un pueblo esclavizado, perseguido, objeto de desconfianza, sospechas, odio. Por lógica, no parecía haber ninguna posibilidad de ser liberados de la esclavitud egipcia. De hecho, si alguna vez alguien ha escogido dolor, pruebas, pobreza, carencias, aflicciones, ansiedad y quizás aún la muerte con los ojos abiertos, fue Moisés. Algunos hombres son arrastrados hasta este destino, pero aquí hay un hombre que escogió estas cosas, según el texto de Hebreos 11. Lo maravilloso de esta elección, mis hermanos, es que la carne y la sangre por naturaleza evitan el dolor. Es algo que todos tenemos en común. Ninguno de nosotros cambiaría la comodidad por el sufrimiento. Ante el peligro, damos un paso atrás instintivamente para no sufrir y evitar sufrir si podemos hacerlos. De hecho, si se nos presentan dos cursos de acción, los dos parecen correctos, escogeremos el curso en el que haya menos cosas desagradables para la carne y la sangre. Pasamos nuestros días con temor y ansiedad cuando pensamos que se nos acerca alguna aflicción y nos valemos de todos los medios para evitarla. Y si llega la aflicción, si ya está aquí, nos inquietamos, nos quejamos, nos parece una gran hazaña si siquiera logramos tolerarla con paciencia. Pero mis hermanos, aquí hay un hombre con pasiones semejantes a las nuestras, que a sabiendas escogió la aflicción y el sufrimiento. No solo es lo que rechazó, es lo que escogió Moisés. Además de eso, escogió la compañía de un pueblo despreciado. Dejó la sociedad de los grandes y sabios, entre los cuales había sido criado, y se sumó a los hijos de Israel. Es grande la distancia porque nosotros podemos involucrarnos en causas nobles, ¿verdad? Involucrarnos con los pobres en el África o en la Guajira, por ejemplo, y hacer la buena obra de enviar una donación de nuestro dinero mensualmente a los pobres de la Guajira, pero nuestro sacrificio normalmente llega hasta ahí. Pero Moisés hizo mucho más. Él no solo sintió tristeza por el desprecio a los israelitas, sino que se rebajó para acercarse a ellos.
Él se convirtió en parte de la sociedad de ellos y vivió entre ellos. Nos preguntamos si algún hombre encumbrado renunciaría a su casa, a su fortuna y su posición social para irse a vivir entre los humildes solo con el fin de hacer el bien. Hermanos, la mayoría de nosotros estamos dentro de nuestras posibilidades ubicándonos en el mejor barrio para vivir. Pero ¿quién vendería su casa en un barrio noble, verdad? Para mudarse a un barrio peligroso solo para servir allí. No obstante, esto da una idea de la decisión de Moisés. Él vio a un pueblo despreciado y escogió la compañía de ellos. Él prefirió la compañía de los sufrientes a la de los más nobles del reino y llegó a ser uno de ellos, un hermano, un compañero en las tribulaciones. No es solo lo que Moisés renunció, sino lo que Moisés escogió. En último lugar, escogió el oprobio y las burlas. Hay pocas cosas tan soportables como la burla. Algunos hombres soportarían la guerra y no las burlas. Algunos hombres preferirían soportar otra clase de afrentas, pero no las burlas. Hay pocas cosas peores que la burla y el que lo ridiculicen a uno. Algunos hombres han descubierto que les era imposible enfrentar las burlas de unos pocos compañeros y se han estremecido ante la posibilidad de evitarlo. Ser motivo de risa, de ridículo, ser víctima de las burlas es algo que naturalmente nos cuesta mucho a nosotros. De hecho, la razón por la que no nos exponemos ante los demás, una de las principales razones, es para no ser mofados de otros con las cosas que nos están pasando. Pero aquí tenemos un hombre que según el pasaje tomó una decisión y no se acobardó de esta prueba, sino que vio los reproches y las burlas que le esperaban, pero los escogió y los aceptó como su porción. Hermanos míos, esto parece una historia de esas historias de novela fantabulosa, ¿verdad? Esta historia parece tan lejana que reflexionar sobre estas cosas para nosotros podría ser solo la lectura de un cuento con una pequeña moraleja, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que motivó a Moisés? Debía haber algo, porque los hombres no hacen transacciones de cosas visibles a cambio de cosas invisibles. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a un hombre, mira, dame tu casa y tus bienes y aquí te tengo un tesoro invisible? Si eso saliera en las noticias sería una cosa ridícula. Hermano, mira, este tesoro invisible, y el hombre te pregunta, ven acá, ¿y cómo hago efectivo el tesoro invisible? Para remate tú le dices, hermano, es después que mueras. O sea, ni siquiera puedes hacerlo efectivo ahora, sino después que mueras. Tú crees ahora en el tesoro, pero después que mueras. Si normalmente un hombre entre nosotros hiciera una transacción semejante, sería un ridículo. Eso es lo que pasa cuando nos llega un mensaje de texto prometiéndonos que nos ganamos un carro, ¿verdad? El hambre de tener un carro con tan pocos pasos y 100,000 pesos abre la posibilidad del engaño. Eso es lo que por eso hay tantas, ¿cómo se llama eso técnicamente? Estafas, pero eso tiene un nombre para las estafas virtuales. Bueno, ya phishing, los expertos ya dijeron, pero este es el caso. ¿Qué hombre dejaría todo lo que tiene por un tesoro invisible? Hermanos, lo que les propongo de este texto es imposible sin lo que lo hizo posible. ¿Cuál es la palabrita que hizo posible que Moisés escogiera eso? Una pequeña palabrita que aparece aquí que es fe. ¿Cómo se puede explicar esta conducta? ¿Qué razón posible se le puede dar? Rechazar lo que generalmente se considera bueno y escoger lo que comúnmente se juzga como malo. Eso no es normal para la sangre y la carne. Pero Moisés tenía fe. La fe de Hebreos capítulo 10, versículo 38, la fe de Habacuc, el justo por la fe vivirá. Todas las categorías teológicas de justificación
que luego nosotros hemos aprendido. Nosotros sabemos más que Moisés sobre las implicaciones de la justificación. Moisés no sabía todo lo que Pablo nos ha explicado sobre la justificación. Pero la justificación por la fe en la mente de Moisés era creer a Dios, creer en sus promesas y obedecer a Dios. Era sencillo en la mente de Moisés, era identificarse con lo que Dios identifica y caminar por la fe en esas promesas de una nueva tierra, de una esperanza futura. Moisés tenía fe y la fe fue el origen de su conducta increíble. La fe lo llevó a hacer lo que hizo, escoger lo que escogió y rechazar lo que rechazó. Todo lo hizo porque creyó. Dios le reveló que un Salvador nacería de los hijos de Israel, que había promesas aún por cumplirse entre los descendientes de Abraham, que el tiempo del cumplimiento de parte de estas promesas había llegado. Moisés confió en esto y creyó. La fe era como un telescopio para Moisés. Le hacía ver la buena tierra a gran distancia, descanso, paz y victoria, aunque no lo tenía. La razón miope de nosotros solo puede ver pruebas y desiertos, tormentas y tempestades, cansancio y dolor. Pero la fe es el telescopio por el que se miran las promesas de Dios en el rostro del Señor Jesucristo. La fe le decía a Moisés que todas esas jerarquías y grandezas de la tierra de este mundo eran pobres, vanas, vacías, frágiles, fugaces y temporales, y que no había verdadera grandeza en esas cosas más que en servir a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo podía un hombre escoger ser identificado con los esclavos? Nosotros haríamos lo que fuera para aferrarnos a un buen trabajo que esté bien encumbrado, ¿verdad? Naturalmente lo haríamos. ¿Quién de nosotros, estando en la corte, renunciaría a su trabajo en la corte para trabajar en la planta baja con los de la servidumbre? Nadie en su sano juicio lo haría, ¿verdad? Pero Moisés, por la fe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hay muchas variables en la situación contemporánea de Moisés que el autor lejano, el intérprete inspirado, resume como una vida de fe. Una vida de fe. La fe le decía a Moisés que los placeres terrenales, los placeres del pecado eran temporales, que su satisfacción era poca, que traerían su ruina, que sería de poco consuelo gozar de un placer mientras Dios estaba en su contra, que era mejor sufrir y obedecer que sentirse bien y pecar. La fe le decía a Moisés que al final de cuentas esos placeres eran solo un tiempo. La fe le decía a Moisés que en el cielo había una recompensa para el creyente, mucho más rica que los tesoros de Egipto, riquezas duraderas, donde el moho no corrompe, donde los ladrones no minan y hurtan, donde hay una corona incorruptible, donde el peso de la gloria es enorme y eterno. La fe le pedía que mirara a lo lejos, a un cielo invisible, aun si sus ojos pudieran estar deslumbrados por el oro egipcio. Hermanos míos, la transacción es imposible sin esta fe. Y por eso, cualquier lectura moderna de Moisés en este pasaje le llamaría a un hombre ridículo. Porque andó por fe, ¿verdad? Y no por vista. Las promesas, la adopción, el pacto, la gloria, que se veían apenas como semillas, él sabía que germinarían.
La fe le dijo a Moisés que los reproches y las burlas dirigidos a él, según nuestro texto, eran reproches dirigidos a Cristo, que era un honor recibir burlas y desprecios en el nombre de Cristo, que quien quiera que persiga al pueblo de Cristo persigue a Cristo mismo, y que llegará el día cuando sus enemigos se inclinen a él ante el polvo. Hermanos, ¿pero qué podemos aprender sobre estas cosas? ¿Qué podemos aprender sobre estas cosas? Para los que son creyentes, ¿qué podemos aprender sobre estas cosas? Recuerda bien lo que digo y no lo pases por alto aunque te olvides de todo lo demás. Yo no estoy diciendo que alguien tiene que renunciar a su trabajo, ni que el hombre rico tiene que renunciar a sus propiedades. Que no se le ocurra a nadie en que eso es lo que estoy diciendo. En cambio digo que todo aquel que quiere ser salvo, que quiere caminar con Cristo, cualquiera que fuere su posición en la vida, tiene que estar preparado para las tribulaciones. Tiene que decidirse a escoger lo que a veces parece malo a los ojos del mundo y dejar de rechazar lo que a muchos hombres puede parecerle bueno. Y sé que esto es raro, sobre todo que se predique en una iglesia reformada. Oh, tan tentados nosotros a la conquista cultural de nuestros días, ¿verdad? Al avance del reino. Sin embargo, si realmente toma usted estas cosas en serio, si está decidido a vivir de acuerdo con la Escritura, si está resuelto a ser un cristiano, entonces, repito, pronto descubrirá que todavía tiene que llevar una cruz. Que la cruz no era un asunto para aquellos, solo para aquellos a quienes Jesús habló. Tiene que soportar cosas difíciles. Tiene que sufrir por el bien de su alma como lo hizo Moisés. Las ofensas de la cruz no han cesado. El verdadero pueblo de Dios todavía es una manada pequeña y despreciada. La auténtica fe evangélica todavía incluye reproches y menosprecios. Un verdadero siervo de Dios seguirá siendo para este mundo un simple hombre débil y necio. Pero este es el asunto. Esto solo es posible por medio de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso que habla de los carros invisibles que Dios tiene preparado para mí, ¿verdad? Visualiza por la fe 7 camionetas y 10 casas y bájalos a través de la fe a la tierra, porque la fe es ver las cosas que no se ven. No, mis hermanos, en el texto de Hebreos 11, pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, es una referencia a las promesas de salvación en Cristo. Y luego se nos menciona los sufrimientos de todos estos hombres, de que a pesar de sus tribulaciones por la fe de Hebreos 10:36, la fe de Habacuc capítulo 2, el justo por la fe vivirá, por medio de esa fe atravesaron todo lo que atravesaron. Yo no puedo llamar a los hombres a sufrir. Imagínate, ¿con qué poder mortal se le pide a un hombre que deje de deleitarse en sus placeres? ¿Qué poder existe sobre eso? Hermano, puedes invocar los terrores del infierno, pero siguen siendo terrores invisibles y futuros. Puedes invocar las consecuencias futuras, pero siguen siendo consecuencias invisibles y futuras. ¿Con qué poder un hombre cogería la santificación que a veces lo pone en aprieto frente al placer que lo deleita? ¿Con qué poder un hombre haría una transacción semejante? ¿Con qué poder se aferraría a tesoros invisibles y despreciaría los tesoros terrenales? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que se nos llame a semejante transacción ridícula? Por la fe. Algunos de ustedes lo que necesitan no es más información. Necesitas que Dios aumente tu fe. Es que Dios aumente tu fe. En tu raciocinio y el mío, evaluamos las cosas torpemente.
Pero la fe mira con el telescopio de Dios a las promesas de Cristo. Imagínate un hombre que va por la vida. ¿Qué llevas en tus manos? Es un tesoro. No puedo verlo, es un tesoro invisible. Y has dejado todo por un tesoro invisible. Sí, lo he dejado todo por este tesoro invisible. ¿Y por qué no lo abres y sacas plata invisible? No, porque después de la muerte es que puedo ver lo que hay en el tesoro invisible. Esta fe que salva a los hombres viene de lo alto. Esta es la fe que ha vencido al mundo. Un árbol bueno, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Como un árbol bueno no puede dar frutos malos. Aquellos que tienen esta fe son los hombres más felices de este mundo. Oh, bienaventurados los hombres que en esta mañana pueden decir, soy creyente, soy creyente. Oh, mi hermano, aunque la razón te turbe muchas veces por las circunstancias presentes, bienaventurados todos aquellos que poseen esta riqueza que es en Cristo por medio de la fe. Aunque ahora parezcan ridículos y burlados. Hermano, no puedes estar en dos bandos a la vez. No puedes ser amigo de Cristo y amigo del mundo al mismo tiempo como Moisés. Tienes que hacer decisiones. Tienes que estar dispuesto a hacer cosas que el mundo considera tontas y tener opiniones que solo pocos pueden tener. Opiniones que hoy en día son llamadas trogloditas. Hay otras palabras para eso que no puedo decir desde aquí. La corriente es fuerte, mi hermano, pero Dios está contigo. El camino es angosto y empinado y sería inútil para mí decirte que no lo es, pero tenlo por seguro. El tesoro es verdadero. Tenlo por seguro que Moisés aparece en Hebreos 11, porque el autor concluye que hizo una transacción maravillosa, maravillosa. A veces, cuando reflexionamos sobre estas cosas, siempre hablamos con nosotros, escondidos bajo el pronombre nosotros. Bueno, nosotros somos todos pecadores, ¿verdad? Nosotros pasamos todos por tribulaciones, pero esta pregunta que te hago no es para que te escondas bajo el peligroso pronombre nosotros. ¿Estás tú como Moisés prefiriendo a Dios antes que al mundo o no? No me respondas con la respuesta técnica. Todos nosotros tenemos amor por el mundo. Todos nosotros en algún punto luchamos. Estoy preguntándote a ti. ¿Estás prefiriendo a Dios antes que el mundo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ninguna otra cosa puede hacerlo. El conocimiento no puede darnos esta fortaleza. La emoción tampoco. La emoción es como la semilla que cae en la tierra y crece con afán y entusiasmo, rodeado de mucha vibra y potencia, y luego cuando vienen las tribulaciones se marchita. Solo las decisiones que surgen de esta fe, soportan la tribulación y la persecución. Tiene que haber una creencia profunda en que las promesas de Dios son seguras. Una creencia profunda en las palabras de Cristo cuando dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Una creencia real de que todo lo que Dios dice en la Biblia es cierto. Tiene que haber una creencia real de que las palabras de Dios han de ser recibidas. No importa si a veces son difíciles o desagradables para nuestra carne, si Dios dice que ese es el camino correcto, ese es el camino correcto. Pedirle a un hombre sin fe que viva de esta manera es pedirle a un hombre muerto que camine. Usted podría ponerle unas patas de palo y adaptarle un motor, ¿verdad? Para que camine, sin embargo, eso no será un verdadero hombre caminando. Hermanos míos, arrójate sobre las promesas de Dios, más que las de los bienes terrenales. Las riquezas suelen tomar alas como de águila e irse.
las cosas invisibles más que las visibles. ¿Cómo? El texto dice que Él se sostuvo como viendo al invisible. Parece una paradoja. Invitar a los hombres a seguir a Cristo es decirles que vengan y vean las promesas invisibles. Ver lo invisible parece un oxímoron, pero es lo que Moisés hizo, ¿verdad? Se sostuvo viendo a Dios y a sus promesas, a lo que la voz de Dios le había dicho, ¿verdad? El Cristo que predicamos a veces parece invisible para los hombres, para nosotros por la fe. Es la cosa más ciertísima de este mundo. Tengo poco que añadir a esto. Decir que solo la fe podría hacernos confesar con Filipenses. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esas son declaraciones solo para un corazón lleno de fe. Solo la fe podría hacernos confesar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, la fe hizo que Noé construyera un arca para el diluvio en días en que no llovía. El texto dice que llovía de abajo hacia arriba un rocío. La fe hizo que Abraham le diera una mejor tierra a Lot y morara pacíficamente en sus tiendas. La fe hizo que Ruth se aferrara a Noemí dejando su pueblo y sus dioses. La fe hizo que Daniel siguiera orando aún en el foso de los leones. La fe hizo que Sadrach, Mesach y Abednego se negaran a adorar a los ídolos aunque les esperaba el horno ardiente de hierro. La fe hizo que Moisés renunciara a Egipto sin temer a la ira de Faraón. Y podemos añadir aquí a los héroes de la fe. ¿Qué diremos de Robert Murray McCheyne? ¿Qué diremos de los Wesley, los Whitfields, los Lutero? Creemos que era su vida de oración, pero oraban porque tenían fe. Creemos que era su vida de santidad, pero se santificaban porque tenían fe. Creemos que eran muy valientes, pero es que tenían valentía porque tenían fe. No se puede adjudicar esto a ninguna otra cosa. En Hebreos capítulo 12, después de decir todas estas cosas, el autor dice a su audiencia, él trae a todos estos testigos y les dice: por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, el autor no nos dice puestos los ojos en los testigos, puestos los ojos en Jesús. Y nos señala al pabellón de testigos que tenían sus ojos puestos por la fe en un Jesús que no habían visto. Y lo que nos dice de este Jesús es que no es un salvador que salvó a sus ovejas desde la comodidad. Moisés era siervo en la casa de Dios. Moisés escogió dejar Egipto, pero Cristo dejó el cielo mismo y se hizo pobre. Moisés escogió identificarse con los israelitas, ¿verdad? Con todo eso, Cristo no solo se identificó con ellos, ¿verdad? Sino que se hizo maldito en la cruz por ellos, llevando la afrenta de sus hermanos pecadores. Moisés no pudo ver la tierra prometida sino solo desde lejos. Cristo, mis hermanos, ganó la tierra prometida para todos los que tienen fe en Él. Hermanos míos, el tesoro por el que se nos anima a santificarnos y a ser pacientes es ciertísimo. Y yo no puedo prometerte que los hombres a los que le hables de este tesoro alrededor tuyo no te llamen ridículo. Yo lo sé. Sin embargo, puestos los ojos en Jesús, el autor
y consumador de esta fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Jesús también tuvo que hacer una elección de fe. En el Getsemaní él tuvo que escoger la cruz, menospreciando el oprobio por el gozo futuro. Nadie parecía entender lo que estaba pasando, pero por la fe él confió en las promesas del Padre, ¿verdad? El autor de Hebreos exhorta a su audiencia en el versículo 12 al 14 del capítulo 12, él dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En fin, él desea animar a su audiencia para que en medio de las tribulaciones no se rindan. Porque yo sé que es fácil rendirse a veces. Uno a veces arrastra sus pies el domingo hasta la iglesia, ¿verdad? Yo quisiera decir que no es así y que todos los domingos yo vengo flotando como en una nube, ¿verdad? Pero no es así. A veces arrastro mis pies hasta el púlpito a cumplir con mi deber, luchando también porque el telescopio de la fe a veces se empaña, porque las tribulaciones son muchas. Pero hermanos míos, el tesoro es ciertísimo. Es invisible, pero ciertísimo. No se puede ver con los ojos humanos, pero con la fe se puede ver. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe que ha vencido al mundo, mis hermanos. Por último, el autor de Hebreos trae a su congregación la majestad de lo que ellos ahora no pueden ver. Él les dice en el versículo 22 al 24, dice, él les dice: ustedes no se acercaron a Sinaí, ¿verdad? Y en el 22 les dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Pero ¿cómo? Si no podemos verlos, pastor. ¿Cómo es que nos hemos acercado a estas cosas si aquí estamos 100 pobres hombres? ¿Dónde está esa Jerusalén celestial y esa comunidad de millares de ángeles que cantan, verdad? ¿Dónde está la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos? Verso 23, os habéis acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Dónde están todas estas cosas? Por la fe. Por la fe en nuestro servicio los domingos. En el servicio de los domingos yo no los llamo a venir a Moisés, sino a la sangre rociada que habla más que la de Abel, ¿verdad? A que vean a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a Dios, el juez de todos los cielos, a los espíritus de los justos. Todas estas cosas congregadas con nosotros. Él trae la imagen de esta belleza para decirles: no se rindan, no se rindan. En el verso 28 le dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Dónde? ¿Dónde está el testamento de ese reino inconmovible? Recibiendo nosotros un reino inconmovible. El terror de los hombres es que los reinos terrenales son conmovibles, desaparecen por muy grandes que sean. Y él les dice: vosotros recibiendo un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Unas últimas palabras para las personas aquí que aspiran al liderazgo o a ser pastores. Escúchame. Yo no puedo llamar a ningún hombre a sufrir. No tengo esa potestad de llamar a los hombres a sufrir. Pero Jesús sí puede hacerlo. Escúcheme bien, los que aspiran a un liderazgo o en su corazón sienten el llamado a ser pastores. Este es un camino cuestas arriba hacia la humildad.
Y crecer en la humildad del servicio es sufrir. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo llamarte y decir, ven y sufre, ¿en nombre de quién? Pero Dios sí puede hacerlo. Y si estás sintiendo ese desafío en tu corazón y la transacción que aparece en tu mente sobre a qué dedicarte parece una locura. Parece una locura la transacción, lo que escoges frente a lo que abandonas, pero te aseguro que si Dios te está llamando, si es Dios quien te ha dado la fe para ver que en esta transacción loca lo que escoges es superior a lo que dejas, camina hacia ello, camina hacia ello. Eso sí, jamás podrás decir después. Tiene que ser una decisión tuya, para que después no hayan otros culpables. Es que no sé quiéncito me hizo hacerlo. Es un asunto entre Jesús, el que llama a los hombres a sufrir, y tú. Y si Él te está llamando, no lo resistas por mucho tiempo. Señor, te damos gracias por tu palabra y por tu misericordia, Señor. Oh, Señor, Señor, Señor. ¿Qué oraremos nosotros, Señor? ¿Qué oraremos en esta mañana? Hemos escuchado de todo en esta iglesia, Señor. Domingo tras domingo, Señor. Tenemos una oración sencilla. ¿Podría, Señor, aclarar el cristal del telescopio de la fe, Señor? ¿Podría, Señor, fortalecer nuestra fe? Limpiar nuestra fe, nuestros ojos espirituales, Señor. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Hacemos nuestra oración por la aplicación de la palabra. Danos conforme a las riquezas de tu gloria, Señor Jesús, el ser fortalecido con poder en nuestro hombre interior por medio de tu Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y podamos crecer en la comprensión de tu gran amor. Y fortalécenos en el poder de tu fuerza, líbranos de las tentaciones y de todo mal, para que podamos resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes.